días para todos y para todas. Voy a los compañeros que están entrando una vez. Ya apreciamos mucho. Mirando ¿verdad? Básicamente tenemos las primeras semanas de atrás. Compañeros, compañeras, potenciales ingenieros e ingenieras. Deseamos muchas felicidades, muchos éxitos y que nos vaya muy bien en este viaje que vamos a emprender. Ahorita le está hablando de página. Le podemos conectar una parte. Listo. Muy bien. Ahora sí, están viendo mi pantalla en este momento, ¿cierto? Sí, ¿Sí la perciben? Sí, profesor, ya ahí se ve. profe. Excelente. Entonces recordemos, en todos los cursos conmigo siempre van a digitar www.fuanevangelista.com. Entonces sale esta página. Y normalmente vamos a mirar dos secciones. Una que se llama avisos parroquiales, que para ustedes que todavía no la tengo activa, sin embargo se las muestro acá. En esa parte, como pueden ver ahí, simplemente ahí tengo unos cursos en otra universidad. Y para los del poli, pues simplemente debo actualizar el mensaje que tenemos ahí. Entonces, normalmente ahí que les coloco, por decir algo, les coloco, en 2 semanas hay que entregar un trabajo. El, tal día hay una evaluación. En tal fecha está la Feria de la Ciencia, etcétera. Entonces, esas actividades son importantes que ustedes las vayan conociendo, porque uno se le puede olvidar. Entonces, para que no les olvide, yo las estoy recordando siempre a través de avisos parroquiales. Y una sección muy importante es acá, miren lo bien donde dice acá, talleres de Don Juan. A la que cada uno lo está haciendo en su equipo. Le damos aquí clic y en talleres de Don Juan observen que hay muchos cursos. Tengo cursos de electrónica, cursos de física, etc. Pero para ustedes, mire que hay un curso que se llama matemáticas básicas. Entonces, le damos clic a matemáticas básicas y vamos a ver, por ejemplo, todos. Aquí hay un documento que quiero que baje. Ese documento es una plantilla. Este documento es muy valioso, es bueno que cada uno lo tenga desde el principio. No lo he actualizado a la fecha de ahorita porque apenas literalmente pues, llegamos al poli apenas ayer, literalmente. Entonces, pero ¿qué va a cambiar de acá? Solamente va a cambiar las fechas de las evaluaciones. El contenido es el mismo, será el semestre 2021-2. Está los objetivos, cada uno ya lo puede mirar, objetivos específicos, listo, las competencias que uno pretende desarrollar. Y aquí hay una parte que es muy importante. Simplemente me toca adaptarlas a las fechas que hay el poli, que ya cambiaron. ¿Cuáles son los temas del curso? Los pueden mirar acá. La primera parte se llama conjuntos numéricos, que es básicamente aritmética. Eso si alcanzamos ahorita, lo más seguro, empezamos a trabajar lo que se viera en aritmética. Números naturales, números decimales, números fraccionarios, recordar cómo se multiplica en matemáticas, cómo se divide cuando está la misma potencia, qué son los logaritmos, por qué son tan importantes. Entonces, por ejemplo, en agropecuaria, el concepto de pH. El pH es un logaritmo. Es mirar, por ejemplo, que está lloviendo y con toda certeza el pH de los terrenos está cambiando. ¿Por qué?
Porque hay terrenos que tienen, por ejemplo, sales, tienen muchos minerales, algunas rocas que tienen sales, otras tienen bases. Pues si eso se disuelve en el terreno, le va cambiando el pH. El pH normalmente, la palabra acidez, marca pH de 1 a 7. 7 se considera neutro, como era saliva de ustedes el agua. Y de 7 a 14 son los básicos. Eso determina qué cultivos hago. O sea, yo puedo, un cultivo, un cierre no ácido, por ejemplo, 4,5, que puedo sembrar naranjas. Pero no es conveniente sembrar papayas. Es posible que dé, pero eso no va a progresar. Igual, si yo voy a sembrar mandarinas en un medio con pH igual a 9, hombre, lo más seguro es que la mata prende, pero que me dé producción, no creo. ¿Por qué? Porque está dando en un pH que no es. La misma vida. El pH vaginal, por ejemplo, debe tener ciertas condiciones. Si es demasiado alto, si es muy ácido, entonces no va a ser posible que la vida se engendre. O sea, el pH, potencial de acidez, es un logaritmo. Ahí la aritmética vuelve y nos recuerda cuáles son los sistemas decimales, cuáles son los sistemas naturales. Son las clases de logaritmos. Luego empezamos a trabajar el tema de polinomios, el binomio de Newton, la factorización, la racionalización. En la quinta semana entramos en ecuaciones de primer grado. En la otra semana, ecuaciones cuadráticas, a las de segundo grado. Los que se acuerdan, la formulita esa, menos b más o menos, raíz cuadrada de b2 menos 4ac sobre 2a. Fórmula descubierta hace miles de años por los babilonios. O sea que no es nuevo. Lo que es nuevo ahorita son los sistemas. Eso sí es nuevo. Luego entramos en valor absoluto, que es muy importante. Y algunas ecuaciones que tienen raíces. Y luego entramos en un tema que ha costado mucho, que es el tema de resolver problemas que tienen, por ejemplo, 3x más 5y igual a 20, x más y igual a 40. De buscar cuánto vale x y cuánto vale y. Los que hicieron presencialidad, recuerdan, método de eliminación, método de igualación, método de sustitución, etc. Todo eso lo vimos y fue muy agradable recordarlo. Y sigue una parte de problemas. Y más o menos, eso estaría llegando. Estas fechas aquí coinciden más o menos para diciembre, que sea el primer parcial, luego una semana de clases y salimos a vacaciones. O sea que, digamos, el 20 de diciembre estamos en vacaciones. Para nosotros es terminación de contrato. Ya esperamos que en enero, pues obviamente todos sigamos. De la esperanza. Es factible que de pronto yo les pida que adelantemos temas. Por ejemplo, por allá, si ustedes tienen ánimo, tienen buen tiempo, de pronto digamos, bueno, adelantemos una de las clasecitas de enero, que tan bueno. ¿Por qué? Porque puede ser que ustedes tienen una semana más de vacaciones. Eso puede ser. Lo consideramos con tiempo. Porque uno viene calientico en diciembre, y cuando llegue enero llega frío, entonces sería muy bueno adelantar, adelantar otro tema. Y dentro de los otros temas estaría otro tema que llama inecuaciones, ecuaciones parciales, y luego entramos a recordar fundamentos de trigonometría y fundamentos de geometría analítica. Hay una actividad muy importante que llama la Feria de la Ciencia y la Tecnología. Esa actividad es muy importante. Esa actividad es en grupitos de A2. O sea que por decir algo, Tatiana y Byron se animan, entonces vamos a hacer un grupo nosotros dos y vamos a presentar en matemáticas, por ejemplo, vamos a mirar cómo resolver ecuaciones utilizando una balanza. Es interesante, hay un método interesante utilizando balanzas y esa es su exposición. Si se decreta presencialidad, ese proyecto lo seguimos presentando en febrero. En ese caso sería de manera presencial. Pero si la institución dice que vamos por plataforma tecnológica, entonces lo haríamos a través de un videíto o cada grupo le damos un espacio para que lo presente. Entonces, y la evaluación final, pues obviamente que ya está determinada por la institución, vale 25%. Listo. Referencias bibliográficas. Ya les dije ahorita, o sea, tienen muchos libros, hay varios que recomendados, pero hay un montón de documentos que pueden ver en mi página. Ecuaciones con Don Juan, inecuaciones, ecuaciones parciales, trigonometría analítica. O sea, tengo un montón de documentos escritos solamente para ustedes. Y incluso que ahí faltan matemáticas Don Juan. No sé por qué no lo coloqué ahí. Listo. ¿Qué hice este semestre?
Mire, lo que hice el semestre que terminó fue, con los estudiantes programé unas bitácoras, hice 2 bitácoras. ¿Qué es una bitácora? Eh, cada estudiante va haciendo como un diario, con ejercicios y con la teoría básica de lo que estamos viendo cada día. Es algo pues sencillo. Viene con una portada, una introducción y al final unas conclusiones. Esa fue una actividad que gustó mucho. Estaba haciendo un trabajo para usted mismo, de pronto para sus hermanitos o para otros compañeros que vienen para la posteridad. Hice un solo quiz. Hice un solo quiz que valió 10%. Y después de un trabajo a todos que se llamaba Disfrutando de las Cónicas. Un trabajo que se hizo a través de un escrito donde cada uno hablaba, por ejemplo, que era una hipérbola, que era una parábola, que era una elipse, la definía, qué elementos tenía y qué aplicaciones tenía. Por ejemplo, el movimiento planetario es elíptico, el movimiento de los cometas es siguiendo una parábola. La feria de las matemáticas, esa siempre se va a hacer. Y viene también las evaluaciones. Entonces, mire que va cambiando. Este semestre entonces ya tenemos 2 actividades organizadas por la institución. Un primer parcial que vale 25 y un final que vale 25. Ahí ya tenemos 50. La feria, ahí me gusta mucho la feria. Es un tema que va a valer lo más seguro, un 20%. Entonces quedaría un 30% que como de pronto podemos definirlo como el trabajo de las cónicas. Y de pronto 2 juiciecitos o un juicio y un trabajo. O sea que la semana entrante vamos a tener esa definición. Simplemente yo pulo esto y se los monto. O sea, usted puede mirar esto de aquí a la semana entrante y ya van a ver las fechas actualizadas. Y aquí al final voy a colocar 3 de ustedes que me quieran colaborar con cédula, tarjeta de identidad y la firma electrónica para garantizar de que este contenido y esa concertación ya la hicimos. Y luego tocará llenar un documento que es institucional, donde cada estudiante debe mirar que se le transfirió este material, que conoce plenamente eh, cuándo son las evaluaciones. ¿Por qué hay que hacer eso? Porque es factible que algunos estudiantes no puedan asistir a clase. ¿Por qué? Porque hay gente que estudia sola y se dedica a trabajar. Las universidades ya no pueden cancelar materias por asistencia. Primero sí. Primero un estudiante faltaba, por decir algo, 8 clases y ya cancelaba la materia. Ahorita no. Ahorita los reglamentos se volvieron muy flexibles y el estudiante es libre de asistir o no asistir. Lo único que está obligado es a presentar las evaluaciones. Ahí sí tiene un compromiso personal, un compromiso social con las familias y un compromiso con la institución. Eso es muy importante eso. Listo. Entonces, porque ya tienen claridad sobre esta parte. Listo, este documento es importante que lo conozcan y ya saben que está ahí montado. Lo pueden cada uno mirar ahorita y yo se los... después de dónde lo bajamos. Lo bajamos si lo recuerdan, ¿cierto? ¿Dónde lo bajamos? Por ejemplo, yo hago un ejercicio. Eh, estamos aquí en página. Y recuerden que simplemente entran a mi página y allí en la página lo pueden precisamente determinar. Entonces cierro este acá. Mira un segundito acá. Pero yo cierro esto acá y vuelvo a abrir este documento. Lo cierro. Listo. Vuelvo al curso. Vuelvo a compartir las pantallas y vuelvo otra vez acá. Listo. Ahora, miren que hay un documento que se llama Matemáticas Juan. Ábranlo cada uno. Mire qué bonito ese documento. Listo. Ese es el documento base de esas primeras charlas. Recuerden todos, estemos mirando este tipo de material. Los invito a que todos lo bajen. Denme un segundito, organizo acá con el computador. Mientras tanto, cada uno baja el documento para que lo tenga y se lo voy a
Entonces, en este documento, cada uno puede... Lo primero que uno aprendió desde la primaria fue números naturales. ¿Qué nos decía el profesor o la profesora? Decía, naturales los que utilizamos para contar. Entonces, uno nunca cuenta con el cero, o sea que el cero no es natural. Te voy a contar, ¿cuántos venimos a esta clase desde el comienzo? 1, 2, 28, 29, 30, 31. Excelente. Números enteros. Yo nunca digo, vivimos 8 y medio. Dice que es que hay una niña que está en embarazo. No, no contamos las personas con números enteros, números naturales. Pero ¿qué ocurre? Ahí hay una anécdota de Salomón. Salomón inmortalizó los quebrados. Habían dos niños que le dieron una torta y no encontraban el camino para partirla, porque cada uno quería llevarle ventaja al otro. Entonces Salomón hizo algo que él se lo escribió, algo muy sencillo y que es muy sabio. Llega el hombre y coge la torta y les dice allá a los niños, listo. Para que no peleen, el truco muy sencillo. Uno de ustedes va a partir la torta y el otro escoge. Que ya ahora sí resuelve el problema. El que va a cortar, si la corta un pedacito que la tiene uno pequeño, el que va a escoger es el otro. Entonces va a perder. Entonces la conclusión, pues, obvia y natural de esa anécdota de Salomón, de que a mí me encanta compartirla, porque es muy brillante. Simplemente, el que va a cortar, le toca, por obligación, cortarlo más por lo hemos dicho, va a mirar, cuando coge el cuchillo, va a mirar que realmente corte por toda la mitad, porque sabe que el que va a escoger es el otro. Entonces, ese día nacen los fraccionarios. Por ejemplo, 3 cuartos. ¿Qué significa 3 cuartos? Significa partir en 4 pedazos y coger 3. ¿Qué significa un medio? Significa partir en 2 pedazos y coger uno. Se supone que todos los pedazos son iguales. En teoría es muy fácil decirlo. En la práctica no es muy fácil. Yo a usted le voy a dar $100 siempre y cuando se lo dé a 3 personas. Y se los doy siempre y cuando a todos les toque lo mismo. Ahí tengo un problema. Ese problema no se puede resolver en el mundo práctico. Yo cojo 3 de ustedes y les voy a dar $100. Y les digo, se los doy con la condición de que cada uno reciba el valor exacto. No tiene forma. Porque yo cojo 100 dividido por 3, entonces me da 33 y me sobra 1. Y ese dólar que me sobra, tengo que partirlo en 3. Y no hay forma de partirlo en 3. Porque a partirlo en 3 quedaría punto 3,333. Entonces, se me pierde algo. Lo exacto sería 1/3, pero usted no tiene forma de sacarle 1/3 a $1, porque no le da por ningún lado. Entonces, vienen dos términos. Los decimales pueden ser periódicos o no. Todas las fracciones aritméticas son periódicas. Por ejemplo, 1/3. Se puede calcular un automático. Coge coloca en su calculadora. 1 dividido 3. Entonces nos da punto 3,333. Siempre repetido. Coloca ahí, por ejemplo, 2/5, entonces da 0,4 y sigue 0,000. Entonces miren que esos son números periódicos. Se quitan los que en mi tablero. Esos números se llaman los números fraccionarios. Los fraccionarios también son decimales periódicos. Porque es que no todos los decimales van a ser periódicos. Por ejemplo, el número pi. Ustedes recuerden desde la primaria que la hablaban de pi. Pero cuando usted va a consultar con su calculadora y marca pi y se lleva una sorpresa, la calculadora nunca dice lo que nos decía el profesor, que era 3, 14, 16. No, la calculadora dice 3,14,15,9 y siguen infinitas cifras no periódicas. El número E, que es la base de los logaritmos naturales, ahí está su calculadora, dice allá LN y hay una E. Pues usted toca esa tecla y le aparece en pantalla 2,7182 puntos suspensivos, infinitas cifras. O sea que hay números que son decimales periódicos y otros que no lo son. Después vamos a ver también que existen números enteros, como les decía ahorita. ¿Cuántos venimos a clase? Tantos. ¿Cuántos aguacates hay? Pues normalmente uno, cuando va a vender, te habla siempre de números enteros. Pero resulta que la practicidad, o sea, muchas cantidades no pueden ser enteras. Las deudas, por ejemplo, no pueden ser enteras. Los almacenes tienen que empezar a tener en cuenta
que a la gente haya que devolverle la venida exacta. Entonces ya los almacenes no pueden colocar ahí que esto vale, por ejemplo, $8.33. ¿Por qué? Porque no tienen cómo devolverlos. Entonces se han creado parámetros, por ejemplo, 5, 20, 25, monedas de 50, etc. Entonces también el comercio va exigiendo ciertos números. Los números periódicos son fundamentales. Resulta que hay otros números muy importantes que son, por ejemplo, raíces. Entonces, números como pi, como raíz de 3, como raíz de 5, que no son exactos, que son decimales, pero no periódicos. Esos números se llaman irracionales. O sea, que ¿quiénes son racionales? Son racionales los números enteros, los números naturales y los fraccionarios. ¿Quiénes son irracionales? Los números como por ejemplo pi, raíz cuadrada o raíz de 3, que no son decimales periódicos. Esta es una tablita pequeña. Y vienen precisamente los números reales, que son los números que están trabajados desde que usted nació. O sea, ¿qué ha trabajado usted en la vida? Ha trabajado con pi, ha trabajado con raíz de 2, ha trabajado con menos 30, con menos 25,7, con 43,4, etcétera. Esos son los números reales. Y hay unos números extras que llaman los números imaginarios. Eso precisamente la raíz. Usted coge la calculadora en este momentico y le dice raíz cuadrada menos 36. La máquina le dice error. Otras le dicen horror. Otras le dicen no puedo. ¿Por qué? Porque las máquinas, usted tiene una calculadora ahí normal, o incluso su celular. Usted le dice raíz cuadrada de menos 100. Y la máquina allí o echa humo, dice que no es capaz. Porque las calculadoras normales no están hechas para eso. En electrónica tenemos calculadoras que están hechas exclusivamente para trabajar números complejos. Ahora, ¿qué son números complejos? Cualquier número que a usted se le ocurra se denomina un número complejo. O sea, cualquier número es complejo. Ejemplos de números. Pues, por número 5. Les digo de una vez, el es el símbolo universal del karma. Fíjate que el karma es esa ley de causa y efecto. Es la recomendación de hacer el bien, con el peligro de que nos vaya siempre bien. Cuando sembramos rosas, vamos a cosechar rosas, que tienen parte bonita y también tienen parte dolorosa. El karma no solamente es dolor, es también evolución. Es la ley de la compensación. Si yo quiero clasificar este número, siempre digo, cualquier número que me den a mí, siempre será complejo. Es real. Es racional. ¿Por qué es racional? Porque es un número entero. Y además es positivo, o sea que también es un número natural. Y miremos otro ejemplo. Pongamos este número, mira qué bonito, 12.573, 573 y se sigue repitiendo 573. Cuando un número se repite en matemáticas se le coloca encima una rayita, que quedaría 12.573. Esas tres rayitas en esos 3 puntos quiere decir que se repite eternamente. 573, 573, 573. ¿Qué indica eso? Cada que un número tenga una rayita encima indica que es periódico. Por ejemplo, punto 33, se puede escribirlo punto 3 con el palito encima. Indica que en adelante es 3, 3, 3, 3. 2 tercios será punto 6, 6, 6, 6. Entonces puede escribirlo simplemente punto 66, palito encima. O punto 6, palito encima. Indica que se va a repetir el 6 infinitas veces. Estos números son muy interesantes. Si usted coge la calculadora y hace esta división, ahora que tenga calculadora ahí, 4.187 dividido por 3.330, perdón, 4.187 dividido por 333, mire que en la calculadora le da 12.573, 573, 573 y se repite eternamente. Pero a cambio, vuelvo y tomo el número pi, el primer número irracional que todos conocemos en la academia. Desde la primaria, la profesora nos habla del pi. Desde Adán y Eva se conoce el pi. Los antiguos tenían el valor de pi por 3. Los babilonios estaban como 3,12. Los egipcios con el IVA lo fueron subiendo un poquitico más y hoy día lo tenemos en 3,14, 15,9. ¿Qué podemos decir de ese número? Decimos como siempre que es un número complejo
porque todos los números son complejos. Como le dicen a usted, una pulga es un animal, un elefante es un animal, entonces característica, todos son animales. Ya luego miraremos que unos son vertebrados, otros son invertebrados. Entonces acá lo mismo. Es irracional, ya les dije. Pi es un número que no es periódico. 3.14159 y no es periódico. Eternamente sigue así. ¿Qué más decimos de pi? Que es irracional por lo que dijimos y ya. Las cifras nunca se repiten. Se han hecho experimentos con las calculadoras, con las computadoras modernas y hemos visto que eso no evoluciona. Otro número muy interesante en su calculadora, raíz cuadrada de menos 100. Cuando usted lo coloque, la máquina le dice, ya, no soy capaz, error. Entonces usted se acostumbra. Entonces cuando mire esas condiciones, usted ya sabe que son números imaginarios y simplemente raíz cuadrada de 100 da 10 y le ponemos un ladito la i, que quiere decir imaginaria. Baldor conoció los imaginarios, solo que Baldor, puede que Baldor era cubano. Baldor salió de Cuba solamente cuando el régimen de Fidel lo sacó, le quitó el colegio que él tenía, un colegio así tan grande como el Colegio de San José en Boston, un colegio gigantesco, y él perdió todo, lo exiliaron para México. Y prácticamente en México pues murió muy triste porque venía pues con mucho entusiasmo por su academia. También es bueno recordar que existen dos clases de sistemas numéricos. Hay muchas clases, pero importantes dos. Los computadores, desde donde estoy trabajando en este momento, sus celulares, trabajan internamente con el mundo digital. El mundo digital está relacionado por todas estas computadoras donde tenemos un montón de chips. Esos chips trabajan por dentro solamente con ceros y unos, no más. ¿Qué hace el computador? A gran velocidad es capaz de transformar esos datos, es capaz de transformarlos en números del régimen decimal. Desde el mundo binario manejamos bits, unos y ceros. Ya todos ustedes conocen que las computadoras vienen clasificadas en bytes. Un byte son 8 bits, o sea, 8 unos o ceros o combinaciones. ¿Por qué nuestro sistema es decimal? Por ejemplo, los incas utilizaban de 3 en 3. Nosotros manejamos el sistema decimal porque tenemos 10 dedos. Casi nadie sabe eso. 10 dedos. Cuando usted pasa de 10 dedos, tiene que decir, y uno que llevaba. Cuando se va a 13, entonces dice, y uno que llevaba. Pongo el 3 y llevo uno. Pues ya no le cabe en la mano. Entonces dice, llevo uno. Empezamos 20 puntas. Ya, dos que llevaba, porque ya se me pasó. Son 2 veces. Entonces uno desde primaria siempre dice, y uno que llevaba, dos que llevaba, etcétera. Ese sistema es muy importante. Tenemos 10 dedos. Es muy factible que existan seres humanos en otras galaxias y de hecho tienen que existir. O sea, es ilógico. Nosotros que estamos a punto de acabar con la Tierra, somos los únicos. O sea, si aquí nos matamos por una bomba atómica, entonces desapareceríamos. Ese es el punto que quedó. No. Deben haber seres inteligentes en otras galaxias. Y es factible que aparezcan 4 dedos en cada mano. Si fuese así, ellos contarían de 8 en 8. Les parecía muy raro el sistema decimal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 10 dedos y ellos tendrían 8. Igual, si tuvieran 3 dedos, pues tendrían un sistema hexal. Eso sencillamente. Por lo tanto, contentémonos con estos dos. Los computadores, mundo digital. En sus casas hay lavadoras, en sus casas hay celulares, hay computadores, todo eso es digital. El mundo digital transformó al mundo. El mundo digital es la realidad actual. Todo el mundo de los computadores es un mundo donde usted puede coger la música de antes. Por ejemplo, los amantes de los tangos. Les gustaba la música de Gardel. Le quitaron todos esos ruidos. Y la gente que sabe tango dice, Gardel en el siglo XXI canta mejor que antes. Y no es un chiste, es una realidad, porque le quitan todos esos sonidos que tenían los vinilos. Parece que eran acetatos, pero muy complicado. Una película del siglo anterior se puede digitalizar. De hecho, muchos de ustedes cogen películas de Betamax o de VH, las digitalizan y se ven mucho mejor. El sonido se puede mejorar, le puede quitar ruidos, le puede quitar fallas, etc. El mundo digital, el mundo del muestreo, es mucho más eficiente, es maravilloso y ha gustado mucho. Vamos para que sepan eso. Hay un ejercicio que lo quiere hacer después en la casa, que es utilizando 4 formar todos los números, ahí es la solución. Aquí sigue un ejercicio de clasificar números.
Cada uno lo puede hacer. Ahí les sirve a algunos, otros no, solamente para que practiquen lo que estamos viendo ahorita. Y recordamos, al menos como parte introductoria del día de hoy, que hay unas operaciones básicas de la aritmética, que son 4. Que era lo que necesitaba una persona para trabajar primero. Posiblemente nuestros abuelos, para trabajar en una empresa, era suficiente con que supieran sumar, restar, multiplicar y dividir. Ese era todo el conocimiento. Hoy en día, para ser cajero en el éxito, el cajero no, para ser solamente despachador, empacador, hay que estar estudiando en la universidad. Entonces el perfil ha cambiado, porque es muy importante estudiar. Ser empacador es un arte, ser empacador es una profesión. De hecho, muchos estudiantes nuestros son empacadores, les va muy bien. Y se van forjando con esfuerzo, eso es maravilloso. Pero cuando uno se va forjando y se va llevando uno mismo, uno valora mucho más, es más consciente de las realidades, de los gastos y empieza a comprender el mundo. De hecho, muchos de ustedes tienen niños y me parece maravilloso porque ya tienen una dimensión diferente de la vida. La vida nos enseña que ya debo cuidar por un bebé. Entonces, eso me estimula a ser mejor, eso me estimula a trabajar mejor, me estimula a querer progresar cada día. Entonces, mire que son datos muy importantes para cada uno avanzar. Operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división. Siglo XXI necesitamos mucho más que eso. Las compañías del siglo XXI están más allá. Ya necesitamos saber Excel, ya necesitamos saber Word, ya necesitamos saber PowerPoint. O sea, llego a la universidad y esos datos que ya son mínimos. Ya es una competencia que todos tienen de manera natural, porque, digamos, nacimos en el mundo digital. También la profesora de primaria nos enseñó unas operaciones básicas, que llaman las leyes. Por ejemplo, decir, vamos a sumar bananos. Dice, claro, ley clausurativa. Bananos con bananos dan bananos. Arepas con arepas dan arepas. Ley clausurativa. Números naturales con números naturales nos dan números naturales. Esa ley muy conocida. Ley modulativa, también nos enseñaron eso. El módulo de la suma es el 0 y la multiplicación es el 1. ¿Por qué? Porque 7 más 0 da 7. 7 por 1 da 7. ¿Qué es el módulo? Ese es el elemento que no altera para nada el resultado. O sea, el 0 es la suma, o el 1 la multiplicación, ponerlo o no ponerlo es igual. 7 veces 1, muy bien. Ley asociativa, es una ley muy importante. Es una ley fundamental para el cerebro. Yo los pongo ahí, por ejemplo, 2 más 3 más 5. Todos me dicen eso da 10. Pero ¿qué hizo el cerebro de ustedes? Algunos de ustedes, el cerebro dijo, 2 más 3 me da 5. Más 5 que tengo ahí, 10. Pero otros de ustedes hicieron al revés, dije, 3 más 5 me da 8, 2 más 8 me da 10. Todos asociamos de manera diferente. Pero nadie es capaz de multiplicar 1 por 1 por 1 una sola vez. ¿Por qué? Porque primero dice 1 por 1, 1. Y lo que me dé lo multiplico por el otro 1. Entonces ahí sí me da 1. La suma de 1 más 1 más 1 tampoco es capaz de hacerla ninguno en un paso. Bueno, primero dice 1 más 1, 2 más 1, 3. Así usted no lo diga. Su cerebro procesa solamente de manera binaria. Por eso hablamos algo muy representativo. Y ese algo pendiente es precisamente la capacidad del cerebro de juntar unos elementos o juntar otros. Ley conmutativa, todos la conocen. Muchos dicen desde niños, el orden de las hormigas no altera la picada. El orden de los humanos no altera la suma. El orden de los factores no altera el producto, claro. 3 por 4 es igual a 4 por 3. Entonces una persona, ¿cuánto da 8 por 2? Dice, no, no me la sé. Espérate un momentico, 2 por 8, así me la sé. 16. O sea, la mente procesa unas operaciones más fáciles que otras. 2 por 8, 8 por 2 es lo mismo. Pero cuando dice alguien 8 por 2, casi tiene que voltear. 8 momentico, 2 por 8, 16 y 16. Eso es mental, es de cada uno, no sabemos razones. Y finalmente, la ley distributiva. ¿Qué es la ley distributiva? Que multiplicamos el de afuera por cada uno de los de adentro. Por ejemplo, A por B más C. Entonces, A por B más A por C. Con números, 7 por 3 más 5. Entonces, será 7 por 3 más 7 por 5. 21. 5 nos da 56.
Mire, si usted coge 3 más 5, 8, 8 por 7, el mismo 56. O sea que la ley distributiva es muy sencilla y es muy importante para trabajar. Entonces, hoy quería hacer como esta pequeña introducción, decirles que me agradado mucho trabajar con ustedes. Y ahorita a las 9:06 nos tomamos un descansito y vamos adelantando. Recuerden todos estar guardados en el grupo de WhatsApp, todos. Cada grupo es independiente. Inquietudes de matemáticas en matemáticas, de geometría en geometría. Descansen un rato, relájense y a las 9:06 nos conectamos. Algunos que necesitan hacer algo conmigo, me escriben el celular y los voy llamando a cada uno para que resolvamos todas las inquietudes que hayan. Muchas gracias a todos y a todas por haber asistido. Por hoy trabajamos así un ratico para que vayan refrescando y en la próxima vamos cogiendo más ritmo. Muchas gracias y nos vemos ahorita. Muchas bendiciones. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, profe.